Almost everything gone with you, with you, with you, with you. Era el año de 40 después de Cristo. Estamos en la Roma, que está posesionada en toda Europa, en todo el mundo conocido, en África, en Asia. Esta es Zaragoza Augusta, una provincia romana en la península española, lo que hoy se conoce como la península española. Y cuenta la historia que el apóstol Santiago estaba predicando en medio de gente que no creía en él, en medio de gente que solo creía en las deidades romanas, que tenían muchas, por cierto, un panteón lleno de deidades, a cada una le pedían una cosa. Y el apóstol se encontraba pues cansado de que la gente no lo escuchara, de que él predicaba y nadie le ponía cuidado. Y en un momento se le presenta la Virgen en un pilar, sobre un pilar. Cuando se le presenta es un hecho evidente a toda la Roma del lugar. El sitio hoy en día existe, el sitio es real y desde el año 40 le hacen una adoración a esta Virgen. Se llama la Virgen del Pilar. Algo que me pareció muy importante es como la Virgen en ese momento estaba viva y tiene una aparición en España, lo que hoy conocemos como España, y todo el mundo empieza a adorarla. Lo más tremendo es que cuando ella se manifiesta, esa manifestación es una manifestación pública encima de ese pilar, de ese mismo pilar, y ella exige que le hagan un templo, y ella exige que la adoren, y ella exige que le tienen que rendir cultos porque ella es la madre de Jesús. Pero algo que le deja a uno la incógnita es, entre una de otras cosas, es cómo, estando María viva, se presenta una aparición de esas en otro lugar del mundo, apropiándose del título María Madre de Dios, y exige que le hagan un templo y exige que la adoren. ¿No les parece raro? Otra cosa, después, antes, en otro momento de la historia, de la línea del tiempo, está este hombre llamado Jeroboam. Este hombre llamado Jeroboam se le presenta un profeta llamado Ahías Silonita, Primera de Reyes 11:29, y dice que él rompió un abrigo que tenía nuevo en 12 tribus y le dijo, coge 10. Él coge 10 y cuando él toma 10, él le dice, el Señor te va a entregar esas 10 tribus por causa del pecado de Salomón. Entonces, todos conocemos, bueno, en su mayoría la historia, donde este hombre, nosotros normalmente tenemos una idea de Jeroboam y es una idea equivocada, ¿no? O bueno, un concepto de Jeroboam. Cuando usted piensa de Jeroboam, piensa en alguien cercano a Hitler, porque fue alguien que sacó el pueblo de la genuina adoración y se lo llevó a adorar imágenes. Y cuando usted piensa en la Virgen, usted dice, sí fue buena, sí es una mamá, pero tampoco para que la adoremos. O sea, como una cosmovisión cristiana que tenemos del asunto. Aquí es cuando un profeta viene a decirle, lo que estás haciendo está mal y has provocado a ir a Dios con tus obras. Entonces este profeta, cuando le dice eso, el rey Jeroboam estira la mano para maldecirlo, para decirle que lo cojan preso y la mano se le seca. Él después ora por él y la mano se le restaura. Y a mí me surgen dos preguntas. Una, ¿por qué de María pensamos, ay, pues es que ella sí es una buena persona, pero tampoco para que la oremos? Y de este hombre Jeroboam decimos en términos nuestros, es una rata completa. ¿Cómo se fue a llevar el pueblo de Dios a una adoración que no es correcta? Es como nosotros los vemos, ¿sí o no? Uno como que tampoco tan allá y el otro,
no, ese sí es perverso, malo, o sea, él es lo peor que puede haber pasado. Resulta que me fui a averiguar sobre estas dos cosas. Entré a profundo, bueno, entré a averiguar profundamente sobre estas dos entidades, sobre estas dos personas. Y resulta que hay una historia que data de 1531, más exactamente del 8 de diciembre, donde dice que en una región de Guadalupe, cerca a lo que hoy es México, se apareció, hizo una aparición esta misma persona. Se le apareció un indio llamado Juan Diego y le exigió que le hicieran un templo, que fuera donde el cura, que le dijera al cura que ella se había presentado y que ella necesitaba que la adoraran en ese lugar. Entonces el indiecito va y le dice al cura, el cura no le cree, vuelve y le dice al cura, el cura no le cree porque ya se le empezó a presentar muchas veces. Entonces en la tercera ocasión que se le presenta es el 8 de diciembre. Entonces ella le dice, no, para que le crea, lleve esas rosas, y son unas rosas de Castilla. Entonces él coge las rosas, las mete entre un manto que traía en su cabeza, las mete y se las lleva al cura y se las presenta. Cuando él se las presenta, el cura ve que esa no es la fecha de florescencia de esas rosas, y él quedó pues muy asombrado porque él conocía toda la historia de las rosas de Castilla. Sabía que en esa época del año es imposible hallar florescencia en esas rosas en ese entonces, en 1531. Y este cura coge las rosas y las guarda, y cuando abre la tela en las que venían estaba esta impresión, que hoy en día se puede ir a visitar allá. En el lado de atrás de la iglesia, de la basílica, hay un huerto de rosas y las sacan y las venden. Y son la rosa de Guadalupe a la que nosotros, bueno, que nuestros hermanos mexicanos se evocan cuando hacen la telenovela. Y dicen que ella da milagros, que uno le da ofrendas y que ella a cambio le da milagros. ¿Sí? Por eso es la serie de Guadalupe. Resulta que este hombre, Jeroboam, es el hijo de una viuda, de la tribu de Benjamín. Siendo un niño, la mamá empezó a ver que era una persona muy sabia, muy apta para administrar las cosas. Como dice la Biblia, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. ¿Qué pasa? Resulta que este hombre, a los ojos del pueblo, era un desquite de Dios de coger a alguien que no era nadie, de una de las tribus más pequeñas, y llevarlo a reinar. Entonces, todos quedaron asombrados. Uy, tremendo lo que está haciendo el Señor, coger a alguien que no es nada. Pero él realmente era una persona muy sabia, muy docta. Dicen en el Talmud de los judíos, porque tuve que investigar en el Talmud, en los profetas, otros, o sea, libros que son, dicen, apócrifos para nosotros los cristianos, no son palabra de Dios, pero está en la cultura de los judíos. Y resulta que él era una persona que podía dar más de 100 revelaciones bíblicas y no había nadie que las refutara. Como por ejemplo, Jesús tiene un tatuaje en la pierna. Y si Jesús tiene un tatuaje en la pierna, yo me puedo hacer un tatuaje en la pierna. Por ejemplo, los gentiles. Ustedes me dicen a mí que solo el pueblo de Dios puede adorar, pero la Biblia enseña, y David escribió salmos donde decía que la tierra entera será llena del conocimiento de Dios. Y la tierra entera no va a caber aquí en este tabernáculo que nosotros le hemos hecho, en este templo. Vamos a tener que abrirnos a los gentiles. En un momento ellos van a tener que venir y vamos a tener que tener sacerdotes laicos que van a presentar el mensaje de Dios a otras personas para que la tierra entera sea llena de la gloria de Dios. O sea, estamos hablando de personas que, como yo, como otros, que no somos pues nazareos consagrados a Dios desde el nacimiento para servirle, sino que en un momento hablamos de Dios. Él empieza a decir, hay intermediarios, hay un mundo espiritual muy poderoso que está en medio de Dios y de nosotros. Cosas así, o sea, revelaciones profundas que por más que la gente decía cosas,
él se paraba en la raya de eso y realmente tenía razón. O sea, no era un aparecido, era alguien que tenía autoridad, tenía respaldo, tenía sabiduría, tenía criterio. Y en ese cuento que vengo contándoles, aquí tengo a otra virgen. ¿Esta sí se la saben? ¿La han visto? ¿La conocen? Todas son así. No, esta es la Virgen de Fátima. Esta se le aparece en Portugal, en una región que se llama Fátima, a 3 niños. Los 3 son primos y los 3 son entre los 7 y los 10 años más o menos. Se les aparece varias veces y empezó a ponerles citas los 13 de cada mes. En esas citas ella se les reveló y les mostró mensajes. Entonces los niños empezaron a contarle a la gente y la gente les decía que ellos estaban locos y ellos decían, usted podrá decirme loco, pero yo vi a la Virgen. ¿Y qué le dijo? No, se me presentó. ¿Y qué le dijo? Que le construyeran un templo, que tenemos que adorarla, que tenemos que hacerle un lugar donde le puedan llevar ofrendas y ella a cambio nos va a conceder milagros. Entonces la gente, ¿cuándo es la cita? No, el 13 de tal mes. Los cogieron presos a los niños, el gobernador, porque la convocatoria fue multitudinaria. Dicen que hubo un milagro ese día delante de todo el mundo, hubo una aparición que todos la vieron, eso quedó escrito. Y los niños, la mayor dice que la Virgen le contó que los 2 iban a morir y los 2 murieron siendo muy jóvenes. Uno murió a los 2 años y el otro como a los 3 años. Una cosa así. Ella quedó viva y ella se conoció con el Papa Juan Pablo II y el Papa Juan Pablo II ordenó que la volvieran una santa. Ellos 3 tenían 3 revelaciones que eran para la iglesia, supuestamente. Una revelación decía que en el infierno los seres humanos se quemaban y los demonios eran como animales, como bestias salvajes. La segunda revelación fue para el final de la Segunda Guerra Mundial, diciéndole al pueblo de Rusia que se tenía que volver al Papa y al cristianismo, al catolicismo, o si no, iban a vivir una vida, o sea, pagana, alejados de Dios. Y la tercera revelación la dio Ratzinger, el Papa que fue antes de Benedicto. Ese Papa, yo el de ahorita no sé ni cómo se llama, ese Papa contó que la revelación era que un ángel estaba lanzando espadas de fuego a los obispos y al Papa y que morían ellos en medio de eso. La tuvieron oculta porque ellos no sabían cómo iba a responder las personas ante esa revelación después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en 1917. ¿Qué pasó? Pero pues fueron revelando las cosas poco a poco, ¿sí? ¿Qué pasa con este hombre de nuestra historia? Ya que los voy llevando. Jeroboam, después de que el profeta le dice, tú vas a reinar, Salomón se viene a perseguirlo. Entonces él le toca huir a Egipto. Y en Egipto él se da cuenta de que la política es controlada a través de la iglesia, que la teocracia es la que gobierna. Entonces él ve símbolos, propaganda, gobierno, poder, todo eso asociado. Él empieza a ver que hay un culto dirigido, o sea, ustedes tienen que traer dinero, el dinero no sirve para esto, con ese dinero vamos a hacer tal cosa. Y él empezó a entender cómo era la mecánica en Egipto. Él llega a su pueblo y cuando él llega a su pueblo, él lo que hace es que forja una adoración, ¿sí? Pero él forja una adoración porque dice en el Talmud que él no se imaginaba cuando el pueblo tuviera que ir a adorar a Dios una vez al año al templo y Salomón sentado y él de pie al lado. Y él decía, no, yo no me imagino que yo tenga que estar en segundo lugar. A mí Dios me ha dado muchas revelaciones y no, yo no me merezco estar en un segundo lugar. Yo merezco ser el principal. Él creó otros lugares sagrados. Él creó otros sacerdotes. El que quisiera ser sacerdote, él decía, si quiere, venga, acérquese. Ya, yo lo unjo, yo le doy sueldo, yo le doy la
sotana y lo meto, se busca. Trabajo sí hay. Hay otra que les estoy contando, usted dirá, pero ¿por qué me alterna tanto aquí? Pero ya los voy a llevar a lo que desemboca esto. ¿Sí saben cuál es esta? ¿No? Todos son avistamientos. Hay muchísimos avistamientos. El tema cuál es, que cuando esta virgen se presenta, ella se presenta a reclamar un templo. Se presenta a reclamar que la adoren. Ella se presentó en 1859 en Wisconsin, Estados Unidos, y dijeron en Roma, la conquistadora de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no creían en la idolatría. Pero ella se presenta 3 veces a una joven llamada Adele Prince. Ella va donde el cura y le dice, mire, se me está presentando, mire, se me está presentando, mire, se me está manifestando a mí. Y el cura después tiene la revelación y dice, sí, a mí también se me presentó, tenemos que hacerle una basílica, tenemos que honrarla. Se le presenta como siempre se presenta, en estrellas, en medio de nubes, en medio, rodeada, siempre tiene algo en los pies, y rodeada de majestad y demandando adoración y promulgando que a cambio de esa adoración ella les va a dar dones a los hombres, les va a conceder milagros, ¿sí? O sea, como una suerte de soborno espiritual, soborno a cambio de la adoración, ¿sí? Ella, el Papa Pío XII, la nombra en 1954 la reina del cielo. ¿Papá qué? El Papa Pío XII. ¿Pío? Pío. Ellos tienen nombre, entonces cada uno se quiere poner como sea, y ya habían existido 11 Píos antes de él. Él fue el Pío XII, ¿sí? Era como algo así como una suerte de Twitter. Él es el tweet 12. Y él dice, vamos a ponerle un nombre y la vamos a llamar la Reina del Cielo. ¿Cómo le van a poner? ¿Cómo le van a poner? Duro. La reina del cielo. ¿Cómo? La reina del cielo. Él dijo algo y él dijo lo siguiente: este nombre yo no se lo pongo porque yo esté innovando algo, es un nombre que se le dice desde antaño, desde tiempos remotos, inmemorables, porque ella se considera una deidad junto a Dios. Imagínense. En otros lugares le decían Madre de Dios, ¿sí o no? Exactamente. Y ella empezó a ser adorada. Resulta que en la Biblia hay una deidad que tiene todo igual con esta deidad. Es un principado, es una potestad demoníaca, es un gobernador de las tinieblas de este siglo. Le dicen Meleket, le dicen Acera, le dicen Astarte, le dicen Lilith, le dicen la reina del cielo. Miren cómo está este versículo bíblico. Está en Jeremías 7:18. Los hijos recogen leña, el padre enciende el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. En otra versión dice para adorar a la reina del cielo. Esta deidad, dicen los judíos, que los de esa tierra, antes que ellos vivieron allá en esa tierra, cuando ellos los esclavizaron, ellos le dijeron: ¿usted no cree en Dios? Y ellos le dijeron: sí, nosotros creemos en Dios. Por eso nosotros creemos en la esposa de Dios. Ella es lo mismo. Y mire, esta es su esposa, ella se llama, le decían Astarte, Astoret, Lilith. Ella es su esposa, con ella vive, y usted le puede pedir a ella y ella le va a conceder. ¿Y ella qué demanda? No, que usted le dé adoración, y usted le da una ofrenda, usted le pide algo, usted hace un trueque con ella y ella le concede. Y los judíos probaron y recibieron. Tal cual la Rosa de Guadalupe, eso le salió así el vientico y Aparecía ahí la rosa. y aparecía ahí el pedazo de adoración, el pacto que hacían con ella. Miren otro versículo, dice: no escucharemos el mensaje que nos has anunciado, le están diciendo a Jeremías.
en el nombre del Señor, sino que ciertamente llevaremos a cabo todo lo que hemos prometido, quemar incienso y derramar libaciones a la Reina del Cielo. ¿A ustedes les parece eso algo coincidente? Uy, qué casualidad que le hayan puesto la Reina del Cielo a una entidad demoníaca que se presenta, que demanda adoración, que demanda, y lo más tremendo es que eso se llama sincretismo, que es meterse a una religión con otra religión, ¿sí? A una manera de adorar a través, o sea, traer como los multiversos de X-Men y meterlos en el de Marvel, ¿sí? Entonces uno dice como que se raya la película, pero ellos dicen, no, sí, eso puede pasar en lugares muy comunes, mire, los podemos ver aquí, 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 y siempre está demandando adoración. Resulta que la Reina del Cielo es llamada en el Nuevo Testamento Babilonia. Dice que es una mujer que está ebria de la sangre de los que creen en Jesús, que se ha sentado en una bestia, que la bestia tiene 7 cabezas, que tiene 7 coronas. Esto es una figura literaria, ¿no? Realmente los que han interpretado el Apocalipsis dicen que es la Iglesia Católica, que son reinos donde ella se ha establecido y donde ella está comercializando con ellos, que está trabajando, que gana con lo que ellos ganan. Le dicen otro nombre, ¿no? Le dicen la madre de las rameras, porque la Biblia dice que la idolatría es como la prostitución. Lo ponen en ese mismo nivel, en ese mismo calibre. Entonces, cuando ellos dicen que poner a la Reina del Cielo igual que Dios, o llamarla la Madre de Dios, incluso más arriba, lo que están haciendo es como lo que un hombre hace cuando tiene su esposa y se va a buscar una mujer a sueldo, prostituirse, o bueno, practicar la prostitución. La Biblia enseña que eso es así. El pecado, O si se prostituyen con una virgen. con la adoración. El pecado, Y la virgen del patio bonito, sí, es el lugar más bonito. el pecado que cometió Jeroboam, cuando la gente mira a Jeroboam, los judíos ven a un hombre que tiene todo el potencial para llegar a ser grande, que es escogido por Dios, pero que le falló a Dios. Es como cuando uno, no sé, uno ve un futbolista tipo James Rodríguez, que uno dice, uy, ese man tenía todo para estar aún en el top del fútbol mundial, estar entre los 10 mejores, pero por causa de sus malas decisiones, baila. Y es una manera diferente. Si ven uno como veía a Jeroboam antes de que yo les explicara esto, uno lo veía como, no, ese es lo peor, es una rata completa, ¿cómo le va a hacer eso a Dios? Pero resulta que no es tan así. Miren que él, por orgullo y miedo de perder su honor, él no negó a Dios. Lo que él hizo fue que él lo rediseñó. Y hay un peligro cuando uno cae en eso, en rediseñar a Dios. Él Lo adaptó. a sus necesidades. Dice el Talmud que en una visión Dios se le presentó, porque yo sí le he preguntado al Señor, y algo que me genera una pregunta muy gigante era, Señor, ¿tú por qué no acabaste con él cuando vino el profeta y se le secó la mano? Pues si tú sabías que él se iba a tirar a todo el mundo después de él, ¿por qué no lo acababas ahí? Y todo el mundo decía, no, Dios es Dios, volvámonos a Dios. Y resulta que los judíos en el Talmud tienen una historia. En la historia, él está orando al Señor y él le está diciendo que los becerros no son sino un intermediario entre Dios y ellos. Él le decía, en el templo ustedes tienen querubines. ¿Se acuerdan que hablábamos de los querubines? En Ezequiel, empezando Ezequiel, dice que se le presentaron unos querubines a Ezequiel, unos seres vivientes, y que él los miró y tenían 4 rostros. Un rostro era rostro de hombre, otro rostro era rostro de Bueno. león,
otro rostro era rostro de águila y otro rostro era rostro de becerro. Ese quedó. Él tenía una revelación, ese becerro tiene una revelación, tiene un poder importante en el mundo espiritual, es una conexión. Y ellos decían, o en este caso, Jeroboam le decían, bueno, pero allá están con un querubín y aquí ¿por qué no con un becerro? Aquí podemos hacer lo mismo. Entonces la gente como que, uy, sí, este man tiene razón. Ustedes no van a poder adorar a todo el mundo, necesitamos sacerdotes laicos. Y dice la Biblia que todo lo que respira alabe al Señor. Entonces el que quiera tiene la libertad de venir a adorarlo. Y ellos como, uy, sí, tiene razón. Y él a través de eso fue llevándose al pueblo a una adoración donde los llevó a otro lugar. Estaba haciendo realmente Jeroboam es que su pecado no era un acto, su pecado era una estructura. ¿Sí? Una cosa es caer en pecado. Una persona que va, vio la tentación y ¡ay! La embarré una vez. Señor, perdóname, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Otra cosa es que él construyó, elaboró, levantó su pecado. Mire lo que dice Isaías 34:14, refiriéndose a la reina del cielo. Se juntarán gatos salvajes con hienas, los sátiros se llamarán entre sí, allí descansará Lilith, se hará con una guarida. Y está hablando, ¿saben de qué lugar del mundo? De Babilonia. De Babilonia. En Babilonia, la nueva Babilonia, lo que muchos cristianos dicen que la nueva Babilonia es Roma. Y dice, allá tendrá lugar. En otras versiones dice, se juntarán demonios, se juntarán principados, potestades, y allá va a descansar algo así, Liman. Ese Liman es la misma Lilith. En otras versiones dice que es una lechuza estridente. En otras versiones le dicen que es un ave carroñera. Pero lo que pasa es que como nosotros tradujimos al español palabras judías que muchos no tienen significado, entonces él puso fue nombres de bestias, pero realmente eran nombres de principados y potestades. Y estaba maldiciendo a la tierra de Babilonia. Él le estaba diciendo, ustedes van a ir esclavos a Babilonia, pero en un momento van a ser libres y van a volver al pueblo de Israel. Y Babilonia, pero ahí no se sabe si se refería a esa Babilonia o a la Babilonia del sentido espiritual. Bueno, dice aquí que esta es Istar, la diosa de la fertilidad, el amor y la guerra. Esta imagen es extraída de una imagen de Mesopotamia, de las ruinas arqueológicas donde han levantado. ¿Se le parece algo a alguien de la que estamos hablando? A la Virgen. Esta es la estatua de la diosa del cielo. Casi siempre es coronada, está en lo alto, está rodeada de majestad, de estrellas, de soles, es un lugar, busca un lugar de autoridad, un lugar donde sea adorada. Esta es Astarte, la diosa de la fertilidad, encontrada en un templo fenicio por arqueólogos. Es diferentes culturas, la misma mujer. ¿Y qué demandan? Todas dicen, háganme un templo, adórenme, pacten conmigo y yo les voy a conceder milagros. Imagínense. Lo más tremendo de esto es que Dios en su potestad, en su sabiduría, los deja. Porque les aseguro que no es solo ella, son muchísimos más, así como hablaba el versículo anterior, son hienas, son búhos, son gatos, son ratas, son, mejor dicho, cosas impresionantes. Y el Señor en su poder permite que el que se quiera ir y como darse la oportunidad de rendirle culto y de mandarle un milagro, le pueda suceder. Y se quede enfrascado en eso. Y digan, no, yo no voy a buscar de Jesús porque esto tiene poder. Es igual que la brujería.
Es totalmente igual que la brujería. De hecho, a ella le dicen, Lamia, dicen de ella que de ella es de donde nace la brujería, porque ella le empezó a dar poderes a los hombres, que la adoraran. Ella, en la cultura de los persas, ella era una prostituta de los dioses y demandaba adoración, se alimentaba, su paga era la adoración, que la adoraran los hombres. Y aquí la vemos, es ella misma. Es en la desviación religiosa que terminó llevándose por delante al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en un punto, ellos son cuestionados duramente por Elías, por Eliseo, y les dicen, Baal no es Dios, el Dios es Jehová. Y ellos dicen, sí, Jehová es el Señor. Y ellos se vuelven a Jehová el Señor de todo su corazón. Pero todos temían a Jehová y salían, y por donde salían por los caminos, le tenían una ofrenda a la reina del cielo. Y le hacían su ofrendita. Y de pronto pasaban en la noche y le hacían su ofrendita. Y recibían de ella el milagro. Entonces, lo tremendo no es que fue algo directo, sino algo que se metió. Y yo veo un plan demoníaco cuando ni siquiera la mamá de Jesús, María, ha salido de esta tierra y ya se le presentó a el apóstol Santiago el mayor. Otra paradoja en lo que cuentan en ese relato, y la iglesia existe, la basílica se dice la Virgen del Pilar, existe en España. Le dan el poder de ser la patrona. Dicen, no, usted es la patrona de toda Latinoamérica, usted es la patrona de España, usted es la patrona de tal lado. A esta otra le han dicho, usted es la conquistadora de Estados Unidos, porque fue por ella vamos a entrar, decía la Iglesia Católica. Y no pasó, allá no tuvo fuerza esa Virgen. Entonces, en ese relato de Santiago, el mayor, usted puede ir al libro de Hechos y dice que Herodes lo asesinó. Y cogió a Pedro y lo metió a la cárcel. Y dice claramente, es Santiago el mayor, el hermano de Juan. Entonces, si lo mató Herodes, ¿cómo hacía para estar allá en España? ¿Cómo hizo para hacer esto? Unos católicos dicen, no, lo que pasa es que él primero hizo eso y dejó allá a la Virgen y se devolvió. Y ahí sí lo mataron. Pero es una historia como muy traída de los cabellos. Aunque sí existe eso, por hechos y todo lo que es Dios, todo lo que Dios representa, es una incongruencia que la Virgen se haya aparecido a un apóstol a demandarle adoración y ese apóstol haya concedido eso. Siendo que ese apóstol murió más o menos como en el año 41 o 44, datan la fecha de su muerte, en Jerusalén. ¿Sí? Listo. ¿Qué dice acá? Mire estos versículos bíblicos tan poderosos. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie, sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Una vez más están hablando de Babilonia y están hablando de la reina del cielo. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie, sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí un lugar de reposo, un lugar donde se sienta cómodamente, donde le rinden adoración y ella puede darle a los que le rindan adoración. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra del monte gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí un lugar de reposo. Es otro nombre, o sea, otro nombre en español que le tradujeron a esa misma entidad demoníaca. Las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales y el peludo gritará a su compañero y la lamia también tendrá allí asiento y hallará para sí reposo. Tremendo, porque en los dos últimos versículos le llaman textualmente lamia, y textualmente la lamia era esa
entidad que era como una mujer. Dicen otros que ella viene a ser, cuando se hablan de dos entidades en el área sexual, dice que hay uno que es un incubo y un sucubo, y que el sucubo es ella, es la lamia, o son los que le hacen caso a ella, los que están por ella enviados, obedecen a todo lo que es desviación sexual, a todo lo que es abortos, a todo lo que es violaciones, a todo lo que es eso de cuando cogen a los niños y se los llevan, la trata de niños. Todos esos espíritus y todos esos demonios obedecen a esa entidad demoníaca llamada Lamia, llamada la reina del cielo. ¿Sí? Esta es otra imagen de la Lamia. Es mitad mujer y mitad serpiente. Esto es un retrato que le hicieron en la Edad Media, donde dicen que tuvo apariciones y hombres la vieron y fueron seducidos por ella y fueron y relataron lo que se encontraron. Entonces, ¿sí ven que tiene todo que ver con el área sexual? Tiene todo que ver con ese espíritu que está llevando ahorita a la juventud a la pornografía, ese espíritu que está llevando a las mujeres al feminismo, que está llevando a la sociedad a un lugar donde no debe ir, pero se están dejando seducir por ella. Le está vendiendo cosas y les está dando a cambio cosas. Esta adoración a esta Virgen María en la antigüedad era esto realmente, y ellos sabían a quién estaban adorando. Estaban adorando a la reina del cielo, y lo que tenían que hacer era venir y traerle ofrendas, y a cambio ella les iba a dar regalos o les iba a dar milagros. Y el Señor en su potestad, Él permitió que eso pasara. Y si la gente quería servirle a Dios o quería servirle a este demonio o a esta entidad espiritual y demoníaca, lo podían hacer. ¿Qué veo yo con Jeroboam? Que Jeroboam tuvo éxito político, pero fracaso espiritual. Y es como lo que dan estas entidades, los brujos, los milagros, los del doctor José Gregorio, los de la India María Leonza, los del Negrito Felipe, los de la Virgen de Guadalupe, los de la Virgen de allí, de aquí, del otro lado. Ellas dan, ellas conceden, pero siempre es un regalo o un milagro con un doble sentido, porque a cambio ellos abren puertas donde entregan sus generaciones, donde se les acaba el hogar, donde ahí sí tienen lo que le pidieron, pero a cambio tienen infelicidad, enfermedades, maldiciones generacionales que se repiten y se repiten y se repiten en sus familias. ¿Qué pasó con Jeroboam? Jeroboam, bueno, antes de ir allá, yo veo que esta es la adoración que hoy la gente hace. ¿Se han visto cuando hay lugares del mundo donde la sacan el ídolo y la sacan a pasear? O donde hacen carnavales exclusivamente para ella. Esto es lo que están haciendo. Están adorando realmente a la Reina del Cielo, no están adorando a la Virgen María. No es la Virgen María la que están adorando, no es a la mamá de Jesús, es a esta entidad demoníaca a la que le están rindiendo esas adoraciones, esas oraciones, esas fiestas. Es a ella la que le están haciendo eso, porque María no es. María no se va a presentar a demandar que le adoren y a demandar que le hagan un púlpito, cuando ella en la Biblia dijo: miren a Jesús y hagan lo que Él les dice para que obtengan de Él un milagro. ¿Sí o no? Ahora, este es Jeroboam. Ahora sí, el Talmud cuenta una historia donde dice que Dios lo llevó al paraíso y le dijo: Jeroboam, arrepiéntete, saca los becerros, el resto déjalo y lleva a mi pueblo a la adoración, al templo que es, y yo voy a hacer que tu casa, la casa de Jeroboam, permanezca para siempre, como lo estoy haciendo con la de David. Y Jeroboam le dijo: ¿y qué vamos a hacer? Dijo: vamos a caminar por el cielo, tú y yo.
Y él le dice al Dios eterno, le dice, ¿y quién más va a caminar con nosotros? Y él le dice, efectivamente, David va a caminar con nosotros. ¿Y yo dónde voy a ir? No, pues tú vas a ir detrás de nosotros. Y él dijo, entonces no quiero estar de segunda. Y renunció al paraíso, renunció a Dios, renunció a todo lo que Dios le había prometido, porque simplemente permitió orgullo en su corazón, teniendo todo el potencial. Cosas que uno ve en personas, en artistas, en actores, en políticos, en familiares, en amigos, en conocidos, en la historia del mundo entero está esto metido, en nuestra carne, incluso en nosotros mismos. Él no era un pagano, era sabio en la Torá, era escogido por Dios, tenía su oportunidad, pero él usó esa oportunidad para vivir para sí mismo. Si escuchan por ahí canciones de personas que hicieron eso y habían pensado que iban a tener una oportunidad para cambiar y no la tuvieron nunca. Él edificó sobre el orgullo y a cambio heredó a sus generaciones ruina, porque dice la Biblia que 2 años después de que él murió, vino uno que acabó con absolutamente toda su casa y fue cortada de la faz de la tierra su descendencia. Nunca volvió a tener hijos. Él, algo que yo veo es que Dios, comparándolo de la Virgen, comparándolo a él, ahora usted puede ver a Jeroboam de una manera diferente. Usted ve a Jeroboam como que usted también podría llegar a caer en ese error. Pero cuando usted ve a la Virgen, usted ya dice, uy, no, eso es algo poderoso. Es una entidad demoníaca, un principado con autoridad para hacer milagros, permitidos por Dios. Se los concede. Y si la gente decide, como hizo la gente en el pueblo de Israel, no, queremos irla a adorar a ella porque ella sí nos da, Dios dice, háganlo. El único que da junto con eso, con esos milagros, Dios, es salvación, amor, protección, sanidad, vida eterna. Pero todos esta suerte de demonios, todos estos principados, huestes, potestades espirituales de maldad en las regiones celestes, cuando el hombre pacta con ellos, ellos le dan al hombre, pero a cambio le quitan al hombre, porque saben que es una transacción que ellos tienen para cogerlo. Y por eso uno ve ahí, bueno, todo lo que les decía. La pregunta es esta: ¿vas a seguir pensando la próxima vez que veas a una virgencita que están adorando lo mismo que pensabas hasta este día? Creo que no, ¿cierto? Porque ya entiendes que hay detrás de esa adoración a ese pedazo de yeso. Ahora, ¿vas a seguir viviendo para ti, como hizo Jeroboam, o vas a ser humilde y vas a vivir para Dios, como hizo David? Porque David sí vivió para Dios. A él no le importó lo que la gente decía. Algo tremendo es que yo en estos días he hablado con gente que se ha metido en el mundo espiritual y escuchan la voz del diablo. Y Dios les permite escuchar eso. Y cuando yo les hablo, yo les digo, sí, esta es la voz del diablo, pero esta es la voz de Dios. Hay misericordia, hay restauración, hay perdón. Ven a mí. O sea, usted va a tener que batallar con sus pensamientos, porque en un punto usted va a tener que identificar, así como al supuesto Santiago de Zaragoza le tocó haber identificado, María, ¿cómo me va a pedir adoración? Digamos que fue Santiago. María, ¿cómo me va a pedir adoración? Digamos que por causa de eso murió en Jerusalén, porque los otros no murieron, él fue el primero que murió. Él debía, sí, es algo, no el hecho de que algo sea sobrenatural, quiere decir que es de Dios. No. Entonces, ahí aplica mucho la fe, porque es en lo que el ser humano le pone la fe. Y Dios dice, bueno, cuando estamos viendo la vida de Jesús, Él decía que muchas veces no pudo moverse y hacer milagros físicos, espirituales, sanidades,
porque a la gente le faltaba fe, que la En gente él. no creía, tenía incredulidad, pero no tenía la fe en él. Pero uno se da cuenta en esto, por lo que ha visto, por las personas que uno se rodea, la fe que le ponen a esas A imágenes. esas imágenes, a la camándula, a la veladora, al gato que nos contaba Samuel, al Buda. ¿A cuál otro era? Los elefantes. Al elefante. Entonces le ponen fe a eso y Dios dice, ok, ¿quiere creer en eso? Ok, crea. La persona alcanza ese milagro, pero está haciendo un pacto porque está poniendo antes que a Dios a un principado, a una potestad. Y eso es lo que le abre la Y puerta. le está abriendo la puerta, obviamente. Es como que un hombre se va a prostituirse, le está abriendo la puerta a la enfermedad, le está abriendo la puerta a la ruina, porque la misma Biblia enseña, el que se acuesta con una ramera perderá los bienes. Entonces eso es una maldición de ruina directamente. Eso es lo que pasa cuando nos abrimos a eso, pero mi punto era, Dios va a permitir pensamientos, va a permitir cosas sobrenaturales, donde va a haber poder, donde va a haber sabiduría, y Él no está ahí. Y está en nosotros, en nuestra comunión con Dios, no caer en el pecado que cayó Jeroboam. Porque sí, Jeroboam pudo haber visto poder, pudo haber visto incluso milagros, pudo haber visto manifestaciones sobrenaturales, lo mismo que con la Virgen, pero Dios no está ahí. O sea, no significa que porque algo sea, es que yo sentí, entonces es de Dios. No. Yo tengo que probar eso y verificar que esté acorde con la Biblia, que esté acorde con personas que sepan de Dios y que vengan y me digan, un pastor, un líder, un familiar que lleve años en la iglesia, venga, estoy pensando esto, ¿será que eso sí es de Dios? Y dice, no, ¿usted cómo se va a ir a acostar con una mujer que no es su esposa? Es que yo siento que el Señor me lo reveló en sueños, porque ya me he soñado eso como 3 veces. ¿Y usted cree que eso, entonces, por qué fue así? Entonces sí, no, es que yo pienso, y es que una voz me habla, puede ser la voz de Satanás. Y a usted, a cada uno de nosotros nos toca ponerle freno a eso y decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si Dios no está en esto, para allá no voy. Amén. Entonces espero que haya cambiado su perspectiva con relación, 1, a la Virgen, 2, a lo sobrenatural, 3, a los pensamientos, 4, al poder, a la autoridad, a las riquezas. Si hay riquezas, si hay poder, si es que es un duro, es un sabio, es entendido, pero no quiere decir eso que por eso usted se deje deslumbrar y piense que ahí está Dios. ¿Se acuerda cuando él se le presentó a Elías? Dice que vino un fuego que hacía estremecer la tierra y Dios no estaba en el fuego. Que después vino un viento que hizo temblar la peña y Dios no estaba en el viento. Después un temblor que de verdad hizo caerse pedazos de la roca y Dios no estaba en eso. Entonces es una, pienso que advertencia de Dios para todos nosotros y todos los que están escuchando, el despertar nuestra comunión con Dios. Sobre todo en este tiempo que se acerca, porque dice la Biblia que en el tiempo del fin, si no fuera por la misericordia de Dios y porque los días sean acortados, muchos de los escogidos caerían. En otra versión de la Biblia dice que se le dio poder para engañar incluso a los escogidos de Dios, a la bestia, al anticristo, al falso profeta, porque hacían descender fuego del cielo, porque ellos decían cosas y sucedían. Imagínese usted ver que alguien venga y le diga, no, Dios no es Dios, y haga descender fuego del cielo y saque plagas, y uno, uy, no, entonces allá sí está Dios, pero tiene un harén de 50 sacerdotisas con las que se acuesta después de cada reunión. O sea, va a ser una cosa así, una cosa que no tiene que ver la santidad, que no tiene que ver los principios, los valores, pero sí hay poder. Y es ahí donde a nosotros se nos debe despertar esa comunión con Dios y esa sensibilidad y entender, no, esto no es correcto. Entonces, ¿qué aprendió?
Porque no los dejé hablar, me fui así a toda. Saben ahí con él. Rápido y fuerte. O quien quiere hablar, si quiere, Pues, si no quiere. digamos, algo que yo vi en la de Guadalupe y en la... ¿Qué pasa eso? Es que tienen la luna, si te diste cuenta, la luna la tiene la de Guadalupe debajo de los pies y esa misma luna se usa en la brujería mucho. Correcto. Eso es uno. Y lo otro, lo que tú decías de más que comunión con Dios, aunque pues sí es necesaria, pero es más como ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Obvio, pero tú cómo vas a ser sensible si tú nunca tienes comunión con él. Él te dice, Manuela, por ahí no. Pero hay otra voz que te está diciendo, Manuela, por ahí sí. ¿Mm? Sí, ya es el Espíritu Santo que nos fue traído Como regalo de Dios. Amén. para ¿Alguien escuchar más? su voz. De pronto algo que se me venía ahorita a la cabeza era el versículo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad. Y aquí es como la lucha constante en la mente, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos como, bueno, esa lucha que se lidia es, bueno, hago esto o no lo hago, pero es que yo siento esto, pero puede que mis decisiones, o sea, por mis sentimientos o mis emociones me lleven a hacer cosas equivocadas o pues la voluntad de Dios. Entonces la Biblia también habla de que la plenitud es estar haciendo la voluntad de Dios y que sea Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que trae plenitud pues a la vida de cada persona. Y o sea, vivir en esa plenitud es lo que nos hace caminar con Cristo. Correcto. Ella. ¿Quieres? Pues sí, a mí lo que siempre me alejó de la iglesia católica fue la idolatría. Porque a mí no me gustaba ponerme cosas. Por lo general le ponen que la medallita, que el escapulario, y yo nunca usé esas cosas. Y veía como muchas personas de mi familia, bueno, el ambiente en el que yo crecí, le tenían mucha fe a esto. Y efectivamente ellos oraban, pedían por una casa y tenían una virgen específica para que les diera las propiedades, otra para la sanidad, otro que era manejado, entonces otra virgen para eso. Y sí, veían ellos respuestas en eso, pero al final de todo yo veía que no era una bendición íntegra, porque aunque lo avalaba un milagro, algo que pedía lo recibía, como que su hogar, su familia, lo que esa persona era, no era feliz. No era digno de imitar. Sí, no se veía esa familia de bendición, que uno en Dios sí la ve. Entonces es ahí donde uno encuentra la idolatría, no solo para el que la practica, sino el que no la practica. Simplemente es abrir los ojos y ver. O sea, ¿a qué le pones tu fe? Recibes un milagro, se lo pones a un objeto, a una virgen en este caso, y ves tu milagro, pero ese milagro que le estás pidiendo a Dios, ¿bendice tu vida? Bueno, a esa entidad. Bueno, sí, a eso que pues muchos creen que es Dios, ¿no? Que viene de parte de Dios y que es algo espiritual bueno. Es un mediador, un intercesor, un patrón. Dice, patrón, es un defensor, intercesor, protector, guardián, proveedor, favorecedor entre nosotros y Dios. Pero eso también es como uno donde tenga el corazón, porque uno, pues si va a la vida de Abraham y Isaac, Abraham, él empezó a caminar en fe, fue por la promesa, pero después Dios le pidió esa promesa. Entonces muchas veces es tú donde tienes el corazón. La comunión. ¿Hacia el milagro o a mí? Sí, porque Dios le dio el milagro y después dijo, necesito probar ese corazón que sí es para mí, no detrás de un objeto o de una persona o una bendición, correcto. Y es ahí donde uno haya que leer la palabra y el estar en comunión con Dios no lo lleva a ser perfecto,
porque muchas veces uno como Obvio, somos cristiano seres humanos. y pues personas que leemos la palabra somos calificadas como perfectas y cuando hay un error pues es más señalado, pero más que eso es aprender a vivir como dice la palabra, que todas las cosas obran para bien, sean buenas o sean malas. Y cuando una persona que le ha puesto como esa fe a esto se ve decepcionada, pues simplemente se aleja de lo que ha creído. Sí, porque hay gente que se acerca al cristianismo porque tienen una experiencia sobrenatural y dicen, y Dios me va a hacer el milagrito. Igual que en la iglesia católica. En busca Y, de la felicidad. y si Dios no les hace el milagrito, se van de la iglesia. Porque vienen a Dios pensando que Él es un patrono, un intercesor, o que Jesús está en ese rango. Y Jesús viene es por la vida íntegra. Dice, ¿quieres una bendición? Listo. Deja de fumar, deja de decir groserías. Y empieza, pero a uno no le dicen en la iglesia cristiana, para entrar aquí tiene que dejar de decir eso. No, le dicen, venga, conozca a Jesús. Y es ese conocimiento de Jesús el que empieza a limpiarlo a uno. Y ya cuando uno es limpio genuinamente de adentro hacia afuera, es que uno dice, oiga, no, yo ya no necesito un carro último modelo y para ser feliz no necesito vivir en tal estrato o en tal lugar o tener tal tipo de amistades para ser feliz o tener tales ingresos para ser feliz. Yo necesito es a Dios para ser feliz. Y con Dios vas a tener todo eso, porque no quiere decir que porque tengas a Dios vas a ser pobre. Por el contrario, es el dador del oro, de la plata, es el dador de todo. Y el Entonces, que nos da el poder de hacer la riqueza. poder de hacer la riqueza. Pero él obviamente es como esa mujer sabia que dice, sí tengo un regalo para ese hombre que quiero, pero tengo que probarlo. ¿Sí? No se lo voy a ir dando al primero que me pida, no, sino tengo que probarlo y si sí, es que es para toda la vida que le voy a dar ese regalo y voy a estar con él. Entonces, es tremendo porque Dios demanda eso de uno, o sea, demanda todo, absolutamente todo. Él no quiere una ofrenda, Él no quiere un regalo, Él quiere toda nuestra vida, nuestros pensamientos, como decía Juanita, y que nuestra lucha en esta vida es no dejarnos desviar por las cosas, por las rutinas, por las cosas diarias, por los imprevistos, los problemas, los desafíos que a veces surgen, las metas, de esa integridad que Dios quiere que tengamos, de que ayudemos también a otras personas, de que lo honremos ayudando al que no puede, pero también lo escuchemos y no nos demos deslumbrar por el fuego, por el poder, por las tormentas, por los terremotos, hablando sobrenaturalmente, poderosamente, sino que no, es Dios, algo suave y apacible. Y que Dios no es un Dios emocional, porque ahora todos se están moviendo por emociones. Entonces, Y eso básicamente era lo que hizo Jeroboam, que él adaptó a Dios como al momento. Sí, claro. Yo me imagino que todo el mundo, uy, no, estar acá es cero, porque ir a las reuniones de Jeroboam son más bacanas, eso se siente un fluir y el se templo llevó estaba a todo el mundo. bien Sí. adecuado para todo. Sí, y terminó fue desviándose a Dios. Sin embargo, Dios le muestra y vuelve y le dice, arrepiéntase, yo lo quiero usar, yo lo quiero bendecir. Y él por orgullo dijo no. ¿Oramos? ¿O quieres aportar algo? Pues me gustó mucho la nota que decía la Biblia de que cuando él era joven era muy sabio. Y porque uno dice, bueno, Bueno, si esa yo- nota no la hacía la Biblia. Era el Talmud. Era el Talmud. Exactamente, bueno. Sí, de Estaban diciendo que él era sabio. Y yo digo, a veces el uno por creerse más sabio que otras personas peca. Porque uno dice, no, es que yo soy más inteligente, ellos no saben. Y uno dice, ¿cómo es la palabra que tú dijiste? La que nos contabas el otro día. Cinismo. Que uno dice, no, ese es un viejito, ese no sabe nada de esto. La vaina es distinta. Y ahí es donde Dios llega y dice, no, venga, es que así es la relación conmigo, como se la vienen mostrando, así es.
Y él no, 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 no. Y también la terquedad de él de aferrarse a un no, que Dios a todo momento estuvo llamándolo, llamándolo, porque lo quiso usar, pero pues también es como el entender que uno a veces peca de sabio, porque uno dice, yo me aferro a un ideal, pero después lo trato de alterar a mi manera, porque él no estaba pecando, él estaba en el camino que era. Empezó bien. Sí, él estaba aferrado a Dios, yo creo que le oraba todos los días, leía la Torá, y él iba por buen camino cuando es que él dice, no, venga, pero en estos lados ellos le piden lo que ellos necesitan y Dios se los da. Y En bueno, Egipto. ese Dios se lo da. Ajá. Y él decía, pues lo acomodo a mi manera para que Dios me lo dé a mí, como yo lo quiero y como yo lo necesito. Y es como cambiar el Dios a la manera de uno. Bajó a Dios y lo volvió un Un becerro o un intermediario un entre mi intermediario, milagro correcto. y yo. Lo volvió un patrono. Ajá. Y no, Dios no es eso, Dios no Y quiere él- ser un patrono. Él llevó la dependencia, o sea, la dependencia que hay que tener hacia Dios a la dependencia de su sabiduría. Y lo que él creía estaba bien. Pero tremendo lo que dice Samuel, uno peca de sabio, pero también hay gente que peca de talentoso, que peca de... Arrogante. Bueno, pero de ser tan bueno en lo que es, que peca de hermosa. Hay mujeres que, no, yo soy hermosa, yo me merezco lo mejor y van y terminan por allá con el marido de algunas 3, 4 mujeres antes que ella, pero tiene plata. Entonces O con el tripas. termina y es un man repaila, pero tiene plata. Entonces pecan de hermosas, ¿sí? Pecamos de eso, pecamos de sabiduría, pecamos de poder, de autoridad. Cuando usamos los dones que Dios nos ha dado, porque esos son dones que no se le repartieron a todos por igual, pero que cada quien sabe que es bueno y que tiene mejor que otro. Y podemos pecar con eso, Y con eso ofender a Dios. Cuando uno se deslumbra por la bendición y no por el que da la bendición. Es como lo que decías también tú de cuando Dios llama a Abraham a decirle, bueno, ese es su regalito, lo tiene ahí, venga a ver, y se lo pide para conocer el corazón de él. Algo que yo no había notado de la historia de Abraham era, bueno, pues yo nunca había, como le había puesto cuidado a esa parte de la Biblia, que llegaba y decía, Dios nunca se le presentó a él como digamos, como la Virgen, como lo que dicen. No es que bajó y ahí había una imagen, Sí, sino nunca. que con un pensamiento. Y llegó y le habló a su mente y le habló a él, a su corazón, y él entendió, él tuvo en el corazón como el La discernimiento convicción. y la convicción de que ese era el Dios verdadero. Porque pues también yo, en un momento yo me empecé a preguntar, bueno, y si hay tantos dioses, entonces ¿por qué tengo que adorarlo a él? Y era como entender que los otros solo querían algo de uno. Siempre quieren es algo de uno, algo que uno les dé, que uno... Es como, deme y yo le doy, deme, yo le doy, deme, yo le doy. Sentirse por un momentico Dios. Ajá. ¿Qué siente Dios cuando el hombre de verdad lo adora? Y uno mira y Dios dice, la yo te adoración de doy, Dios. yo te doy. Y a causa de eso, tú dame tu adoración, yo te di mi hijo, ahora Ay, tú dame tu... Nos dio el universo, el aire que respiramos, los ojos, poder disfrutar de una comida. O sea, ¿qué no nos ha dado? Y yo pienso que debe ser muy... O sea, lo hacen ellos con tal de tener como un escarnio para irle a mostrar a Dios un acta de decretos. Mira, lo que tú dijiste que habías hecho mejor que nosotros, mejor que yo, mejor que los Haré al ángeles. hombre a mi imagen y semejanza. Lo que tú dijiste que lo ibas a hacer mejor, míralo, lo tengo rendido a mí y me está orando a mí, no lo está orando usted que fue su Esclavizado a creador. un vicio, esclavizado a un pecado, esclavizado a una Y es ahí droga, donde uno es algo. entiende, venga, que es el acta de decretos. Cuando uno dice, venga, pero mucha gente ora y ora y ora y no recibe algo. Y está haciendo las cosas bien. Sí, pero es que en un momento hubo un acta de decretos
que muchas veces no fue ni la misma persona, sino fueron sus antepasados, sus abuelos, levantaron esa acta de decretos que en el mundo espiritual está así, delante de los ojos de Dios, diciéndole, tú no lo puedes bendecir, porque sus antepasados los consagraron a mí, y él tiene que renunciar a esa consagración. Y es ahí donde uno dice, En comunión con Dios. En comunión con Dios Muchas encuentra veces uno el esa Señor lo respuesta. lleva a renunciar a eso. Y pero en el mundo de ser espiritual. muy duro, yo digo, Dios es un Dios tan Misericordioso. misericordioso, compasivo, nos ama tanto que tener que ver cómo el enemigo lo escarnece, Nos con lo- humilla, No. humilla al ser humano, lo escarnece debajea. a él Y con claro, su propia creación. Tú lo creaste mejor, mira cómo lo tengo. Y me ama y me adora a mí. Y llegó, wow. La reunión de este sábado, porque yo había visto algo en la Biblia que yo decía, no, el Nuevo Testamento es como muy... es mucha misericordia, paz y amor, y el Antiguo es... juicio. los mata, Brava tabla y tome. manda un Ay, diluvio, Ahora se los- lo Fuego. trágueselo. Ajá. Los Ay, consume. a toda hora. Y yo después miraba y el pastor este sábado nos mostraba que en los Salmos David escribió como tú eres un Dios misericordioso que me ha guardado y me ha cuidado en todo momento delante de mis enemigos. Y yo veía como ese Contraste. sí, como que hay un balance en eso y de que, porque en un momento yo empecé a leer todo el Nuevo Testamento y yo decía, no, entonces yo para quién soy cristiano, si es que yo comparado con esto, el infierno me queda chiquitico. Y después yo decía, pero Dios también es amor, Dios también, y es que Dios le trae a uno una paz que no trae ningún ser de esos que uno puede adorar, ni dándole lo que más No uno pueden pueda. porque no la tienen. Ajá, sino es cada vez peor, peor, peor el hueco y el vacío que deja en uno esa oración. En cambio a Dios sí, lo mismo, te sacan cada vez es a sacarte más, a hacer un vacío más grande en tu corazón. En cambio Dios cada vez trata de hacer que el corazón de uno sea mejor. Más fuerte, más... Incluso al punto de uno querer hacer cosas como esta. De querer uno ayudar a otras personas. Y demostrarle a otras personas todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Con uno. ¿Sí? Entonces, es severo conocer cómo se mueve el mundo espiritual. Cuando somos movidos a misericordia, Mm. como se movió Dios al entregar a Jesús. Porque ahí ya Por amor. viene él y le habla a uno y le dice, haz esto por esa persona, haz esto, bendícelo, ayúdalo, protégelo, contéstale, abrázalo, y uno dice, wow, tremendo. Y uno ahí lo hace y ve que Dios se movió ahí. Y la brujería es como átalo, maldícelo. Contra su voluntad, tráigalo, Ajá. dáñele el hogar, Amárrelo. pero amárrelo, téngalo ahí. Y sí tiene poder, y sí existe, y la Biblia no lo niega. Y Dios es tan Dios que dice, sí, hice seres tan poderosos que les pueden conceder a ustedes cosas, y están en rebeldía conmigo, y yo sigo siendo Dios. Y ustedes, si quieren, pueden irse a esclavizar a ellos, pero si quieren pueden ser libres con la libertad, el amor y con directamente mi espíritu, porque eso le da a uno el Señor, no le pone intermediarios ni nada, dice directamente con el jefe, con el mero mero. Y así mismo como ellos tienen poder, nosotros no, ese poder que ellos muchas veces quieren ejercer sobre un hijo de Dios no lo pueden hacer. Si es un hijo lleno de Dios con el poder del Espíritu Santo y todo eso, no, obviamente no. Si dicho sea de paso, si una persona está experimentando y está con Dios y está experimentando que tiene un área en su vida donde siempre ve que como que Satanás entra y hace algo, espero que esto le traiga luces de qué es lo que está pasando. Y ¿No? no son sus pecados, por eso Puede ser siempre o nos puede que hablan sean de los otro, pero pecados Satanás está generacionales. entrando por esa puerta. Y está ahí algo abierto. Bueno, oramos. Orémosle. Amado Dios y Padre Celestial, gracias
por todo lo que nos das. Gracias por estar en nuestro corazón y por crear el universo entero para nosotros. Por ser ese Dios sobrenatural, trascendental, sobre el tiempo, sobre la historia, sobre el poder, sobre la belleza, sobre el fuego, sobre el terremoto, sobre los huracanes. Pero tan sencillo para estar aquí en una oración. Gracias, Señor. Tan sencillo para hablar a mi corazón, a mi vida y permitirme arrepentirme de mis errores y cambiar todo lo que había sido una historia de fracasos, de dolores y de pérdidas y de falta de paz por una historia donde entras tú y la transformas en un paraíso. Gracias, Señor, por este día. Te pido que todas aquellas personas que puedan escuchar este podcast, Señor, sean llenas de ti y sean renovadas en su espíritu para entrar en una nueva dimensión de comunión contigo. Que sus ojos espirituales sean abiertos y entiendan que tú eres Dios sobre todos los dioses, todopoderoso Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, chao, gracias, nos vemos. Nos fuimos a peluquear y aquí el joven se hizo una raya en su cabeza. Se hizo una raya en su cabeza por primera vez. ¿Qué dices tú de tu raya en tu cabeza? No, no tiene raya. Y yo me fui a pelar también.